Ser fan de Kid Icarus apesta. No porque tenga juegos malos, sino porque apenas tiene juegos. Ya han pasado 10 años desde su último título, y no hay noticias muy esperanzadoras sobre algo nuevo de esta franquicia. Ser fan de Kid Icarus es lo mismo que ver un barco hundido y esperar que de la nada se levante. Si esta franquicia no está completamente olvidada hoy en día, se debe a su muy buena representación en Super Smash Bros. Aún así, con sus pocos juegos, tiene su trayectoria, y como consecuencia hay historias, curiosidades y cosas chuscas de las cuales me gustaría hablar. Y qué mejor forma que usar el formato de iceberg, donde arriba veremos lo más común de esta franquicia, pero entre más bajemos, exploraremos temas bastante interesantes o muy poco hablados. Gente, este es mi iceberg de Kid Icarus. Es normal que un juego cambie de nombre a ser llevado a otra región, esto debido a derechos de autor o simplemente mejorar sus ventas, al tener un título que pegue mejor con ese mercado, y Kid Icarus no es la excepción. En realidad el juego en Japón se llamaba Hirakichinawa Palutena no Kawi, en español, el mito de luz, el espejo de Palutena. Se cree que la inspiración principal para crear al personaje Dark Pit fue la paleta de color negra que tenía Pit en Super Smash Bros. Brawl. La portada americana tiene una pequeña diferencia con la japonesa, ya que le fue quitada la sonrisa a Pit por una expresión más agresiva, algo no tan raro ya que esto se hace mucho con las portadas de juegos de Kirby. Se podría considerar un port que mejora en varios aspectos el juego original, desde los controles como lo visual. La verdad es una versión más cómoda para experimentar la primera aventura de Pit. Lamentablemente con el cierre de la eShop de la 3DS, jugarlo se volverá más difícil al no contar con una versión física. En Uprising hay varias referencias a juegos de Nintendo, como Nintendogs, Game & Watch, Metroid y Super Smash Bros. Obviamente un juego basado en la mitología griega tendría un personaje como Pitágoras, enemigo que ataca con la cosa más aterradora para la humanidad, la geometría. Specnos es un enemigo bastante curioso de la saga. Este está basado en Hirokazu Tanaka, compositor del primer juego, conocido en el equipo por su nariz tan peculiar, y solo por eso fue inmortalizado en este enemigo. Al usar a Pit en Super Smash Bros. Notarás que al agarrar el objeto martillo su animación es diferente si lo comparamos con otros personajes, esto debido a que hace referencia a cómo él usa este objeto en sus juegos. Tal vez el juego más desconocido de la franquicia y personalmente el peorcito de los tres, no destaca en mucho y tiene cosas bastante enfadosas, como que los jefes sean esponjas de daño. Toma los elementos del juego de la NES e intenta contar una nueva historia. Curiosamente este juego no salió en Japón hasta la salida de Uprising. Siguiendo con el juego de Game Boy, este tiene contenido sin usar interesante. Los sprites de un jefe que tiene el diseño típico de una quimera, dos habitaciones sin uso y un texto en japonés. Del primero supongo que no les dio tiempo de terminarlo y qué bueno porque los jefes de este juego son horribles. Sobre las habitaciones tal vez usaron para testear los movimientos de Pit. Y el texto aquí sería el más interesante, puede ser los indicios de que este juego sí estaba planeado para salir en Japón, pero por alguna razón se desechó la idea. En el juego Glories of Herakles hay una referencia algo curiosa. Al elegir el nombre del jugador y este ser Pit, se mencionará que este nombre no es griego. En un tweet que festejaba el lanzamiento de la versión de 3DS, ya que este juegazo ya cumplió los 10 años, Sakurai mencionó que había recibido muchos mensajes de si Uprising tendría una secuela o remake, pero en palabras de él, lo ve difícil. Kid Icarus de NES cuenta con distintos finales, esto depende de 4 estadísticas que tiene el juego. En el peor, Palutena convierte en granjero a Pit, en el segundo lo asciende a guardia básico, el tercero no cambia mucho, simplemente el color del casco es diferente, ascendiéndolo a capitán. En el cuarto, Palutena vuelve mamadísimo a Pit, y en el mejor, Palutena le da un beso a nuestro héroe. Hay una teoría en Reddit que explica un poco esto, pero está medio rebuscada a decir verdad. Para hacerlo simple, que Palutena y Pit hagan referencia a varias sagas de Nintendo, es más, el propio Uprising hace referencia al mismo Smash Bros. Y que en el emisario subespacial se dé a entender que Pit observaba los combates, nos da una idea que estos dos por mucho tiempo solo se limitaron a ver las peleas, y cuando la cosa se puso realmente fea, empezaron a actuar. Como dije, es una teoría, y el mismo Smash de por sí tiene un desmadre con su lore. Kamaito es un enemigo recurrente en la franquicia y claramente está basado en los Metroids. Esto debido a que el grupo que hizo la primera aventura de Samus ayudó en el desarrollo de Kid Icarus. Es más, en Uprising Pit hace un comentario sobre esto. You know, Kamato's look an awful lot like little Metroids. No! Shh! Stop right there! What's the matter? All I said was that Kamato's look like little Metro... I can't hear you! Hey, what's your problem? This game universe and that game universe have nothing to do with each other. So don't go around spreading rumors.
Las tarjetas RA fueron diseñadas para explotar una de las características de la 3DS, que era la realidad aumentada. Con estas podías ver varios personajes de Nintendo interactuando en la realidad, entre muchas comillas. Y bueno, hubo una gran cantidad de estas tarjetas con temática de Kid Icarus, para ser exacto 71. La diferencia entre estas dos versiones son bastante notables. Para empezar, el formato. La versión de Famicom venía en disquetes, debido a que era para el periférico Famicom Disk System. Esto tenía sus ventajas, como poder guardar partida, a diferencia de la versión americana, que al venir en cartucho, uno solo se limitaba a poner contraseñas si quería guardar su progreso. La música fue ligeramente cambiada, y el final malo era diferente, ya que Palutena no convertía en granjero a Pete, sino en un monstruo, y no existía el final bueno que sí tiene la versión de NES. En el lejano año del 2014, donde se esperaban los lanzamientos de Super Smash Bros. De 3DS y Wii U, existieron muchas filtraciones, algunas falsas y otras verdaderas, y una de ellas revelaría el personaje de Dark Pete. Curiosamente, esta filtración sería 2 meses antes de la presentación de Palutena. A decir verdad, a este Smash se le filtró mucha información importante, y no fue la única vez que se perdió la sorpresa sobre un personaje. En una revista de videojuegos se mencionó sobre el título para la Super Nintendo, Super Kid Icarus. Y eso es todo. El texto no decía mucho, y fácil pudo ser una noticia falsa para simplemente rellenar la revista. Para no dejar este punto tan simplón, existió un juego hecho por fans que era remake del primer título, pero con estética de juego de la Super Nintendo. Se realizaron varias animaciones en el año 2012 sobre Kid Icarus, esto para el servicio Nintendo Videos y posteriormente para My Nintendo, que por lo visto este último es exclusivo de Japón. Estos cortos tocan temas diferentes. La venganza de Medusa contaría los acontecimientos del juego de la NES, el ascenso de Thanatos sería una aventura donde Pete tendría que detener a este monstruo, y la rebelión de la cena Palutena tendría que detener a las verduras que tomaron vida propia y ahora buscan venganza. Francamente son entretenidos de ver y muestra que tiene potencial esta franquicia para algo más que juegos. Al día de hoy verlos no es tan difícil. ¿Qué tan muerta está esta franquicia que la noticia más importante, por no decir la única en años, es que una persona vendió un cartucho del primer Kid Icarus a $9,000? Esto debido a que está en muy buenas condiciones. Cuenta que Satoru Iwata se acercó a Masahiro Sakurai para la elaboración de un juego para la próxima consola de Nintendo, la 3DS. Sakurai tenía en mente un juego tanto con secciones en el aire como en tierra. Aunque se barajeó la idea de usar personajes de Star Fox, se decidió por Pete y su mundo, ya que quedaría mejor con la idea de Sakurai. Lo curioso de su desarrollo es que inició mucho antes del anuncio de la 3DS. Es más, aún no existía un kit de desarrollo para la consola, lo que obligó al equipo de Sakurai a desarrollar momentáneamente este juego en PC y posteriormente pasarlo a Wii, y con mucho trabajo llegaría a ser el juegazo que es hoy en día. En el capítulo 17 de Uprising, Pete pelea contra aliens. Sí, este juego se podía poner raro. Lo que importa es que en un momento crítico nuestro protagonista revela que no sabe leer. Así es, gente, mi protagonista favorito es analfabeta. Pero continuando con el tema, en Ultimate se hace referencia a esto. Si se saca volando a Pete se podrá escuchar lo siguiente. Jugando con Pete en el escenario del templo de Palutena y haciendo el town hacia abajo, saldrá una conversación donde Palutena, Pete y a veces Viridi dirán algo del contrincante. En la gran mayoría estos diálogos hacen muchas referencias. La de Richter Belmont saldrá el mismo Alucard para hablar del cazavampiros. Con Pac-Man nos contarán un poco de su legado, y con Mario Palutena hace referencia al emisario subespacial. Los únicos personajes que no recibieron una de estas guías son los DLCs, lo cual es una pena. Hubiera sido interesante escuchar qué tendrían que decir de estos luchadores. Bueno, la verdad hay un personaje que es la excepción a la regla, y es la planta piraña, donde Viridi le explicará a Pete todas las variantes de este enemigo. Pese a que esta franquicia no sea muy reconocida, ha tenido su buen número de cameos. En Tetris podemos ver a Pete tocando violín. En F1 Race para la Game Boy es uno de muchos cameos. En WarioWare protagoniza varios microjuegos. Antes de ser personaje en Smash, en Melee tenía un trofeo donde se mencionaba que un día volverá a la acción. Y en los juegos de Yoshi Woolly World y Mario Maker hay varias skins de la saga Kid Icarus, gracias a los amigos. En la caricatura de Capitán N, Pete es uno de los personajes recurrentes, aunque aquí le cambiaron el nombre a Kid Icarus. Su diseño no será de mis favoritos, pero es el que más se parece a los juegos, porque gente, este es Simon Belmont, y cómo olvidar a Mega Man y su icónico color verde. Sí, Pete aquí tuvo suerte. También podemos ver otros personajes del juego, como Medusa y enemigos comunes. Ok, esto es más un rumor que salió de la nada prácticamente. Este decía que uno de los personajes descartados para el primer Smash era Pete. Su supuesto descarte se debió a que animar las alas era muy difícil para la tecnología del 64. Ahora, sí, el primer Smash tuvo que deshacerse de algunos personajes, pero para ser sincero, no creo que Pete sea uno de ellos.
En Kid Icarus existe una forma de negociar en las tiendas. En la versión americana era conectando un segundo control y presionando AB, lo cual bajaría el precio de algunos productos. En Famicom este método es más curioso, ya que uno tiene que gritar, ya que el control de esta consola cuenta con un micrófono. En el año 2013, en la división francesa de Amazon, uno podía reservar un futuro título, llamado Kid Icarus Wii U. Al final todo esto resultó falso, y las únicas pruebas que confirman esto, porque no pude encontrar la imagen de la página, son varios blogs que hablan de la noticia. Pese a ser un juego basado en la mitología griega, tiene bastantes elementos de la mitología japonesa, como los 3 tesoros sagrados, o objetos que representan las 3 virtudes primarias en Japón: el valor, la sabiduría y la benevolencia. En toda la saga cuentan con un papel importante, hacer el arma primaria para hacerle frente a los villanos, o la dinámica de Palutena y Medusa en el primer juego, que se parece mucho a la de Amaterasu y Tsukuyomi, donde por las acciones egoístas de una es desterrada por la otra. Al terminar Uprising y esperar un tiempo en la última pantalla, se activará un diálogo de Hades, mencionando cosas bastante curiosas, como amenazar al jugador de borrar su partida, lamentándose de perder su cuerpo divino, o decir que Pete tendrá que esperar 25 años para una secuela, lo cual en su momento daba gracia, pero ahora parece más una realidad. Lo curioso aquí es que los traductores del juego olvidaron subtitular estos diálogos, así que si juegas en la versión española, solo te tocará escucharlo. El Story Osawa, una persona que al entrar a Nintendo y muy motivada dijo que podía hacer un videojuego por sí solo, mezclando varios elementos que le gustaban, como la mitología, juegos plataformeros y elementos RPG. El problema de todo esto es que sabía casi nada de programación, así que tenía que aprender sobre la marcha, y con una fecha límite tenía que moverse rápido. Hizo todo lo que pudo solo, pero aún con su esfuerzo faltaba mucho. Al final recibió ayuda del mismo grupo de Metroid. Esto ya era un avance, pero el camino seguía siendo largo. Fueron tiempos de trabajos largos, donde incluso se tenían que quedar en las oficinas para optimizar tiempos. Para empeorar las cosas, cuando empezó el tiempo de frío en Japón, Nintendo decidió que los calentones solo estarían prendidos a ciertas horas. Toru Osawa veía poco a su familia, y con todos esos sacrificios, al fin pudo terminar su proyecto. Esto que les dije es un resumen de un video que recopila todo el desarrollo del juego. La verdad, llega a ser bastante entretenido de ver, aunque está en inglés. Dejaré un link en la descripción por si lo quieren ver. Y bueno, también hay una página web que relata esta historia. Sí, Pete ha tenido sus aventuras en los cómics. Bueno, para ser justo, esto es a medias. Lo más destacable es una historia de 2 hojas donde no sale Pete, y es protagonizada por la mascota de Nintendo Power, donde entra al mundo de Mystical and Monsters, o sea, el juego de Game Boy, y es entrenado por el mismo Zeus. Y la otra es un cameo en una mini historia de Mario, donde festejan la Navidad, y la verdad es bastante tierno. Se sabe de un proyecto cancelado hecho por Retro Studios, los mismos que hicieron Metroid Prime. Por el 2007, un equipo pequeño de la compañía pensó hacer un reboot de la franquicia. Lamentablemente el proyecto no avanzó mucho y se quedó en documentos. Existen 4 mangas sobre la franquicia. El primero, llamado solo digamos Kid Icarus, ¿les parece? Cuenta la primera aventura de Pete, y la verdad es bastante entendible, aunque esté en otro idioma. Vemos cómo nuestro prota le hace frente a toda arimaña, mientras pasan cosas típicas del juego: romper jarrones, usar ítems o ser convertido en una berenjena. Como curiosidad, aquí se puede ver el diseño de Medusa antes de ser transformada en un monstruo, o sea, Palutena con el cabello negro, y que el final de este manga es el final malo de la versión americana. Después tendríamos Gogo Pikun, un manga que por lo entendido estaba en varias guías del juego. El tercero sería el más interesante y al mismo tiempo el que tiene poca información. Este se llama Might of the Light Palutena Mirror, el cual parece más una novela visual, al tener más texto que imágenes. Y el último saldría para la Big Jump como una forma de publicitar el último juego, Uprising, y las ovas que tuvo, donde Pete le hace frente a Hydra. Tal vez el proyecto cancelado con más información allá afuera. Gracias a la popularidad que ganó Pete por Smash Bros. Brawl, Nintendo tenía planeado sacar un nuevo juego para aprovechar este sorpresivo público, y los responsables en hacer esto sería Factory 5, compañía que ya había trabajado con la gran N en algunos juegos de Star Wars. Ahora, la visión que tenía esta compañía del proyecto era muy diferente, algo más sombrío, un Pete adulto y una historia que se tomaba más en serio. Nintendo al ver esto no le gustó la idea. Ellos querían que el Pete del juego sea el mismo de Brawl, pero Factory 5 no le gustaba este diseño. En palabras de Joe Espartaro: con Icarus, sentí que nos desviamos del punto. Nintendo nos envió un modelo de Kid Icarus muy parecido al usado en Smash Bros, pero nosotros no lo utilizamos. Era más maduro, incluso un poco oscuro. Se parecía más a Devil May Cry. Sabía que Nintendo nunca iría por la versión adulta de Pete. De hecho, apostaría que tomaron como un insulto que no usáramos su versión. Ahora, existe mucho arte conceptual de este Pete adulto. Incluso llegaron a hacer varias animaciones del personaje. El proyecto al final duró un año en desarrollo antes de ser cancelado. Parte de mí tiene curiosidad de cómo hubiera sido este juego, pero si somos justos, si se hubiera realizado, no hubiéramos tenido el juego de 3DS. Así que, unas por otras.
Es una teoría interesante y en Uprising se plantea que Pete necesita ayuda para volar y que si este está más de 5 minutos en el aire sus alas se quemarán, muriendo en el proceso. Ahora es curioso cómo de la nada salga esta regla, y más curioso todavía que el último juego antes de Uprising pues Pete no tuvo mucha suerte a decir verdad. La teoría dice que luego del final del juego de Game Boy, donde Pete vuela muy cerca del sol y como consecuencia sus alas se queman, cayendo de una gran altura, haciendo referencia a la historia de Icarus, perdería la memoria de su última aventura. Palutena aprovecharía esto para tener controlado al ángel, y esta limitación no sería algo natural, sino algo manual que Palutena controlaría. Esto también se justificaría que varios personajes hacen mención al potencial de Pete, o que Palutena limita mucho al chico, y no sería hasta el final del juego que Palutena le quitaría este límite, como agradecimiento por vencer a Hades, volando por más de 5 minutos. Hay un video que explica más esta teoría, aunque está en inglés. Me gusta, aunque cae mucho en X personajes malvado, y si no se hace referencia al juego de Game Boy es debido a que ni sabían de su existencia. Y eso es todo. Francamente fue divertido hacer este video y hablar un poquito más de una de mis franquicias favoritas. Miren, me gustaría equivocarme y que para el siguiente Nintendo Direct, Nintendo se digna a sacar algo de esta franquicia. Cualquier cosa, la verdad. Hasta me emocionaría ver un gacha. A ese nivel de desesperado estoy. Pero siendo realistas, lo veo difícil. Pero para no irme en una nota tan negativa, afortunadamente los juegos hoy en día no son tan difíciles de conseguir. Y por lo menos Pete se volvió un personaje recurrente en Smash, así que algo es algo.